Hoy quiero que escuches estas palabras con el corazón abierto, porque quizás, sin saberlo, llevas tiempo cayendo en un pecado que está destruyendo tu alma, y ni siquiera lo confiesas. Es un pecado silencioso, cotidiano, tan común, que ha logrado colarse incluso entre los más creyentes. Y sin embargo, es uno de los que más daño hace, y uno de los más olvidados cuando te arrodillas en el confesionario. Hoy, como pastor de la Iglesia, quiero revelarte cuál es ese pecado, por qué es tan peligroso, y cómo puedes liberarte de él antes de que sea tarde. No dejes que el enemigo siga engañándote. Escucha hasta el final, porque esta verdad puede cambiar tu alma, y tu eternidad. El demonio no siempre viene con gritos, amenazas o señales evidentes. No, a veces su estrategia es mucho más peligrosa, mucho más sutil y mucho más efectiva. Él sabe que si logra que minimices el pecado, si logra que creas que no es tan grave, entonces ya te tiene en sus manos. Y así actúa, disfrazando el mal de costumbre, la ofensa de simple comentario, el pecado de palabras inocentes. Y lo más triste, es que muchos caen en esa trampa sin darse cuenta. Van a misa, rezan, se confiesan de grandes caídas, pero siguen arrastrando un pecado cotidiano, constante, que va carcomiendo su alma día tras día. Ese es el mayor triunfo del enemigo, lograr que vivas en pecado, sin que lo notes, y peor aún, sin que lo confieses. Hay pecados que todos reconocemos con facilidad. Si robas, sabes que es pecado. Si mientes, sabes que es pecado. Si caes en lujuria, en violencia, en odio, lo sabes. Y por eso, muchos llegan al confesionario con el corazón pesado, listos para arrepentirse de esas faltas que parecen más evidentes, más graves, más visibles a los ojos del mundo. Pero, ¿qué pasa con esos pecados que no se ven? ¿Qué pasa con los pecados que salen, no de las manos, sino de la boca? ¿Qué pasa con las palabras que hieren, que destruyen, que ensucian, y que, sin embargo, la mayoría ni siquiera considera pecado? Hoy te lo digo con claridad, el pecado más común, y el más olvidado en confesión, es la murmuración, el chisme, la crítica destructiva. Ese pecado que se disfraza de preocupación. Que se esconde detrás de un «te lo cuento para que reces». Que se justifica diciendo «solo estoy dando mi opinión». Pero que en realidad, lo que hace, es destruir la reputación de otro, sembrar división, alimentar el orgullo y manchar el alma. La murmuración es un veneno, suave al principio, pero letal en el fondo. Y lo más peligroso, es que muchos no lo ven. Lo practican cada día, en casa, en el trabajo, en la iglesia, y luego, cuando se arrodillan frente al sacerdote, confiesan 1000 cosas, pero olvidan este veneno silencioso. Te lo digo con firmeza, hablar mal de otros sin necesidad, es pecado. Difamar, criticar, juzgar sin caridad, es pecado. Repetir rumores, participar en conversaciones que destruyen, todo eso, aunque parezca simple, ensucia el alma. Y si no lo reconoces, si no lo confiesas, ese pecado sigue ahí, creciendo, dividiendo, apartándote de la gracia de Dios. Muchos llegarán al juicio final, y descubrirán con horror que el mayor peso en su alma no fueron grandes delitos, sino pequeñas palabras, pequeñas críticas, pequeños chismes, que nunca llevaron al confesionario. Por eso hoy te lo revelo, no para juzgarte, sino para despertarte. Para que abras los ojos, y veas que quizás, ese pecado común, ya lo llevas contigo, y ni siquiera lo has confesado. A los ojos del mundo, la murmuración parece algo inofensivo. Un simple comentario, una crítica al pasar, un juicio disfrazado de preocupación. Pero a los ojos de Dios, es algo mucho más grave, mucho más profundo, mucho más destructivo. Y te explicaré por qué. La murmuración no solo es un pecado contra la caridad, es una herida que se extiende, como un veneno que se filtra en los corazones, y que tiene consecuencias que pocos imaginan. Primero, destruye la reputación del prójimo. Quizás crees que solo dijiste una verdad. Quizás piensas que estabas en tu derecho de opinar. Pero si lo que salió de tus labios dañó la imagen, la honra, la dignidad de otra persona, entonces, delante de Dios, has cometido un pecado. La palabra de Dios es clara. El que calumnia a su prójimo, lo destruye. Proverbios 11, 9. El que guarda su boca, guarda su alma, el que mucho abre sus labios, se arruina. Proverbios 13, 3. Lo que tú consideras una simple conversación, puede ser, en realidad, un golpe mortal a la fama, al buen nombre, a la paz interior de alguien. Segundo, la murmuración divide. Divide familias, amistades, comunidades. ¿Cuántas relaciones se han roto, no por grandes traiciones,
sino por pequeñas palabras malintencionadas. ¿Cuántas personas se han alejado de la iglesia, del servicio, de la fe, por culpa de críticas, chismes, rumores que corrieron de boca en boca como fuego? Satanás lo sabe. Él no siempre necesita grandes guerras, grandes escándalos. A veces, todo lo que necesita es un grupo de lenguas sueltas. Un pequeño comentario aquí, otro allá. Y en poco tiempo, ha sembrado el caos, la desconfianza, la división. Tercero, la murmuración envenena tu propia alma. Porque cada vez que hablas mal de otro, cada vez que criticas sin necesidad, cada vez que juzgas sin caridad, no solo dañas al otro, te estás dañando tú mismo. Estás alimentando tu orgullo, tu soberbia, tu ego. Estás endureciendo tu corazón. Estás alejando la gracia de Dios. Y lo peor, es que, al ser tan común, al parecer tan normal, muchos no lo reconocen como pecado, y no lo confiesan. Van acumulando culpa tras culpa, palabra tras palabra, crítica tras crítica. Y sin saberlo, su alma se va manchando, su corazón se va endureciendo. Hasta que un día, descubren que están lejos de Dios, y ni siquiera saben por qué. Por eso, hoy te hablo claro. La murmuración no es un simple error. Es un pecado, un veneno, un lazo del enemigo. Y si no lo reconoces, si no lo detienes, si no lo confiesas, seguirá destruyéndote, por dentro y por fuera. El chisme, la murmuración, la crítica oculta, no son solo palabras al aire. No son simples conversaciones sin importancia. Son trampas, trampas espirituales, cuidadosamente tejidas por el enemigo. Trampas que parecen inofensivas, pero que, una vez dentro, atrapan el alma y la conducen, poco a poco, lejos de Dios. Escucha bien. El chisme siempre se disfraza. Nunca se presenta como pecado. Siempre llega envuelto en apariencia de preocupación, de honestidad, de sinceridad. Se dice: yo solo lo comento para que estés atento. Te lo digo porque me preocupa. No quiero juzgar, pero... Y así, sin darnos cuenta, caemos en la red de Satanás. ¿Por qué es una trampa tan peligrosa? Porque alimenta lo peor del corazón humano, sin que lo notes. Cuando murmuras, cuando hablas mal de otro, cuando repites un rumor, estás alimentando tu orgullo. Te sientes superior. Crees que tú sí ves las cosas claras, que tú sí puedes juzgar, que tú sabes lo que otros esconden. Es el alimento del ego, de la soberbia, del juicio. Y al mismo tiempo, va apagando el amor, la compasión, la humildad. Además, el chisme crea una falsa sensación de poder. Crees que, al tener información sobre otros, controlas la situación. Crees que, al hablar mal de alguien, quedas tú en mejor posición. Crees que, al difundir lo negativo, proteges tu propio lugar, tu propia imagen. Pero todo eso, es mentira. Una mentira diabólica, que solo consigue ensuciar tu alma y apartarte de la gracia de Dios. Y lo peor, es que, al ser un pecado tan cotidiano, tan socialmente aceptado, muchos lo cometen sin remordimiento. Y luego, cuando se arrodillan en el confesionario, lo olvidan. Confiesan otros pecados. Piden perdón por grandes caídas. Pero ese veneno que sale de la boca, ese juicio constante, esa crítica, esa difamación, se queda, sin limpiar, sin sanar, sin absolver. El demonio lo sabe. Y por eso, promueve el chisme, lo normaliza, lo viste de preocupación o opinión. Y así, sin darte cuenta, vas cayendo, te vas enredando, tu alma se va manchando, hasta que un día, te das cuenta que la trampa te ha atrapado, y ya no puedes salir. Pero hoy el Señor te abre los ojos. Hoy tienes la oportunidad de romper esa trampa, de reconocer ese pecado, de confesarlo, de liberarte. No subestimes las palabras. Jesús lo dijo con claridad. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36. Cada chisme, cada crítica, cada juicio injusto. Está anotado. Y si no lo confiesas, si no lo limpias, el día llegará, en que darás cuenta de todo. Hoy es el día de romper esa trampa. Hoy es el día de empezar de nuevo. Muchos creen que la murmuración, el chisme, la crítica, son solo palabras que se las lleva el viento. Pero déjame decirte algo. Dios no las olvida. Y las consecuencias van mucho más allá de lo que tú puedes imaginar.
El pecado de la murmuración no termina cuando se apaga la conversación. Sus efectos se extienden, se multiplican, se clavan en el corazón de las personas y en el alma de quien lo comete. Primera consecuencia: destruye familias. ¿Cuántos hogares han sido desgarrados, no por grandes escándalos, sino por pequeñas palabras malintencionadas? Una suegra que critica en silencio. Un hermano que habla a espaldas. Un padre o una madre que siembra dudas sobre sus propios hijos. Poco a poco, la unidad se rompe, la confianza se pierde, el amor se enfría. Y cuando quieren darse cuenta, el hogar ya está dividido, herido, destruido. Segunda consecuencia: mata amistades. Basta un comentario, una crítica, un rumor. Y esa amistad que llevaba años, esa confianza construida con el tiempo, se derrumba como un castillo de naipes. El chisme corroe, infecta, envenena. Y lo que parecía fuerte, se rompe en 1000 pedazos. Tercera consecuencia: divide comunidades y destruye la iglesia. ¿Sabes cuántas parroquias se han dividido por chismes? ¿Cuántos grupos de oración, de servicio, de fe, se han desmoronado porque alguien no supo callar, porque alguien eligió criticar en lugar de edificar? El enemigo lo sabe. No necesita que niegues a Dios. Le basta con que siembres división. Con que hables mal, con que juzgues, con que alimentes la discordia. Y así, poco a poco, la iglesia, la familia de Dios, se fragmenta, se debilita, se hiere. Cuarta consecuencia: deforma tu propia alma. El peor daño, no lo sufre el otro, lo sufres tú. Porque cada palabra de crítica, cada juicio, cada murmuración, va endureciendo tu corazón. Va apagando la compasión. Va alimentando el orgullo. Va apartándote, poco a poco, de la gracia de Dios. Y lo más triste, es que muchos no se dan cuenta. Van a misa, rezan, incluso sirven. Pero su alma está llena de veneno. De palabras no confesadas. De críticas no arrepentidas. De juicios que siguen ahí, como cadenas invisibles, que los atan, que los alejan del amor de Dios. Y hay una consecuencia final, la más grave, la más trágica. Si no confiesas ese pecado, si no te arrepientes, si no limpias tu alma de esa suciedad, el día llegará en que estarás delante del Señor, y tus propias palabras serán tu condena. Jesús lo dijo: por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 37. ¿Qué elegirás? ¿Seguir hablando, juzgando, criticando, sin control? ¿O empezarás hoy a cuidar tu lengua, tu corazón, tu alma? Porque cada palabra cuenta. Cada chisme pesa. Cada juicio se anota en el cielo. Hoy tienes la oportunidad de cambiar. Hoy puedes romper esas cadenas. Hoy puedes empezar de nuevo. A lo largo de los siglos, los grandes santos, los maestros espirituales y la misma Iglesia han hablado con claridad sobre este pecado que tanto daño hace y que tan fácilmente olvidamos en confesión. No es una exageración. No es un capricho. Es una verdad que los santos han repetido una y otra vez, para que abramos los ojos y veamos el veneno que sale de nuestra boca. Escucha lo que decía San Felipe Neri, conocido como el Santo de la Alegría, pero también un hombre firme en corregir los pecados del alma. La murmuración es como el humo del infierno, se esparce por todos lados, envenena el ambiente y solo deja oscuridad y destrucción. Y es cierto. El chisme, la crítica, la difamación, se extienden como humo tóxico. Van de boca en boca, de oído en oído. Contaminan ambientes, separan corazones y destruyen la paz. San Juan Bosco, maestro de jóvenes y gran formador espiritual, decía con firmeza: prefiero 1000 veces que me insulten a la cara, que me murmuren a la espalda. El insulto se olvida, pero el veneno de la crítica se propaga y no se puede detener. Y es así. Las palabras que se dicen a escondidas, que se repiten sin caridad, se multiplican como una plaga. Y sus consecuencias son imposibles de medir. Pero no solo los santos. La misma Iglesia, en su magisterio, nos advierte con claridad sobre este pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 2477 al 2479, habla directamente de la murmuración y la difamación. Escucha con atención. CIC 2477. El respeto a la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra que pueda causar un daño injusto. El que, sin razón objetivamente válida,
descubre las faltas y defectos ajenos a personas que no los conocen, comete un pecado de murmuración. Ahí lo tienes. Descubrir defectos ajenos sin necesidad. Hablar de las faltas de otros. Sembrar juicio o desprecio. Todo eso, aunque no lo creas, es pecado. CIC 2479. La murmuración y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo. Constituyen un pecado grave. ¿Lo escuchaste bien? No es un pecado pequeño. No es un simple desliz. Es un pecado grave. Y si es grave, si rompe la caridad, si destruye la reputación, si divide a las personas, entonces, debe ser confesado. Debe ser arrepentido. Debe ser sanado, antes de que destruya no solo a los demás, sino tu propia alma. Los santos lo entendieron. La Iglesia lo enseña. Dios lo ve. Y el enemigo lo aprovecha. Por eso hoy, no puedes seguir ignorándolo. Hoy, el Espíritu Santo te llama a abrir los ojos, a reconocer ese pecado, a confesarlo y a romper con él. Porque la lengua, como dice la Escritura, puede ser un arma de destrucción o un instrumento de bendición. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18, 21. ¿Qué eliges tú? ¿Hablar para destruir o callar por amor? ¿Criticar o bendecir? ¿Murmurar o edificar? Hoy, la decisión es tuya. ¿Cuándo debo confesar este pecado? Esta es la pregunta que muchos se hacen. Pero ¿cuándo realmente debo confesar este pecado? ¿Acaso todo lo que digo puede ser considerado murmuración? ¿Cómo saber si he caído en él, y si debo llevarlo al confesionario? Hoy te lo explico con claridad. Para que no haya confusión. Para que, con humildad y sinceridad, puedas reconocer tu falta y sanar tu alma. Debes confesar este pecado cuando has hablado mal de alguien, sin que sea necesario. Si tus palabras no tenían otro fin que criticar, que resaltar un defecto, que desprestigiar. Si lo hiciste solo por desahogarte, por desahogar tu enojo, por sentirte superior. Entonces, eso es murmuración, y requiere confesión. Ejemplo. Estás con amigos, y comienzas a hablar mal de un compañero de trabajo. Resalta sus defectos, exagera sus errores, lo ridiculizas. Eso, aunque sea en broma, aunque parezca divertido, es pecado. Porque dañas su imagen, y alimentas la soberbia en tu corazón. Has repetido un rumor, aunque no sepas si es cierto. La murmuración no se limita a lo que tú mismo has comprobado. Si escuchas un chisme, y lo repites, sin saber si es verdad, estás participando de ese pecado. Porque aunque no seas el origen, te conviertes en cómplice. Y recuerda lo que dice el libro del Éxodo. No propagarás falsos rumores. Éxodo 23, 1. Ejemplo. Alguien te dice que ha escuchado un rumor sobre un sacerdote, un vecino, un familiar. Y sin verificar, sin prudencia, tú lo repites, lo compartes. Eso es pecado. Porque contribuyes a dañar la reputación de otro, y siembras división. Has participado en conversaciones que critican o ridiculizan. No basta con no iniciar la murmuración. Si participas, si escuchas con agrado, si asientes, si ríes, estás alimentando ese ambiente de crítica, y, por tanto, también caes en pecado. Ejemplo. Estás en una reunión. Alguien comienza a hablar mal de un hermano en la fe. Tú no dices nada, pero te quedas, escuchas, sonríes, asientes. Eso, aunque no lo creas, también es pecado. Porque tu silencio aprueba, y tu presencia alimenta el mal. Has juzgado intenciones, sin conocer el corazón. Solo Dios conoce el corazón. Solo Él sabe las verdaderas intenciones de cada persona. Cuando tú presumes saber lo que otro piensa, lo que otro quiere, y lo comentas, caes en juicio temerario, y eso, también, requiere confesión. Ejemplo. Ves que alguien actúa de cierta manera, y dices, seguro lo hizo por maldad, seguro tiene envidia, seguro quiere perjudicarme. Y luego, compartes esa suposición con otros. Eso es pecado. Porque juzgas sin pruebas, y siembras desconfianza y división. Has dañado la imagen de alguien delante de otros. Si tus palabras han hecho que otros pierdan el respeto, la confianza, la admiración por una persona, aunque tú lo creas justificado, si lo hiciste sin necesidad, si lo hiciste movido por orgullo o resentimiento, debes confesarlo. Ejemplo. Te molestó una actitud de alguien. Y en lugar de hablarlo directamente con esa persona,
Vas y lo comentas con terceros, diciendo, no se puede confiar en él, es un hipócrita, todos deberían saberlo. Eso es pecado. Porque en lugar de buscar el bien, siembras el desprecio. En todos estos casos, y en tantos otros que solo tú y Dios conocen, si al examinar tu conciencia, descubres que has caído en estos actos, es tu deber, por amor a tu alma, por respeto al prójimo, y por obediencia a Dios, acudir al confesionario, con humildad, con sinceridad, con el corazón arrepentido. Recuerda, el pecado oculto, sigue siendo pecado. La falta no confesada, sigue manchando el alma. Pero el amor y la misericordia de Dios, siempre están listos para perdonarte. Solo necesitas, reconocerlo, confesarlo, y empezar de nuevo. Muchos me preguntan, Santo Padre, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo dejo de caer en este pecado que parece tan fácil, tan común, tan parte de la vida diaria? Y la respuesta, aunque sencilla, requiere valentía, requiere humildad, y sobre todo, requiere constancia. Porque el pecado de la murmuración, del chisme, de la crítica, no se vence de un día para otro. Es una batalla, una lucha interior, un proceso de purificación, que comienza hoy, si tú lo decides. Te lo explicaré paso a paso, para que puedas, con la ayuda de Dios, romper con este veneno y recuperar la paz de tu alma. Primero, vigila tu lengua. Parece simple, pero es lo más difícil. La lengua es rápida, impulsiva, y si no la vigilas, se convierte en un arma destructora. La palabra de Dios lo dice con claridad. El que guarda su boca, guarda su alma, el que mucho abre sus labios, se arruina. Proverbios 13, 3. Cada vez que vayas a hablar, detente un segundo. Pregúntate, ¿lo que voy a decir, edifica? ¿Trae paz? ¿Construye? ¿O destruye? Si no edifica, si no ayuda, si solo alimenta el juicio o el veneno, calla. Callar por amor, también es un acto de caridad. Segundo, recuerda que las palabras tienen poder. No son solo sonidos. Las palabras bendicen, o maldicen. Construyen, o destruyen. San Juan de la Cruz decía, más daño hace una palabra imprudente, que 1000 silencios prudentes. Cada vez que hablas mal de alguien, estás soltando una maldición sobre esa persona, y, peor aún, sobre tu propia alma. Pero cada vez que eliges callar, bendecir, o simplemente no juzgar, estás sembrando paz, estás protegiendo tu alma. Tercero, reza por las personas, en lugar de criticarlas. Esta es la mayor medicina contra el veneno del chisme. Cuando alguien te molesta, cuando ves un defecto en otro, cuando te tienta la crítica, en lugar de abrir la boca para destruir, abre tu corazón, y reza. Di, Señor, ayúdalo. Señor, ilumínalo. Señor, bendícelo. Y verás cómo cambia tu corazón. El rencor se disuelve, la crítica se apaga, y el amor crece. Rezar por quien criticas, transforma la murmuración en misericordia. Cuarto, aléjate de ambientes tóxicos. Hay lugares, hay grupos, hay personas, donde el chisme es costumbre, donde la crítica es el pan de cada día. Si te quedas ahí, caerás. Por más buena intención que tengas, el ambiente te arrastrará. San Pablo lo decía. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15, 33. Si ves que en ese grupo, en esa conversación, todo es crítica, juicio, murmuración, aléjate. No tienes que quedarte, no tienes que participar. Tu alma vale más que una conversación destructiva. Quinto, acude al sacramento de la confesión. Esta es la clave. Solo con la gracia de Dios, solo con el perdón sacramental, puedes romper de verdad con este pecado. Cuando reconoces tu falta, cuando te arrodillas, cuando, con humildad, dices, Padre, he caído en murmuración, he criticado, he dañado con mis palabras. Dios, en su infinita misericordia, te limpia, te sana, te libera. Y esa carga invisible, ese veneno, ese peso en el alma, desaparece. Confesarte no es una vergüenza. Es un acto de amor propio, un acto de fe, un acto de valentía. Sexto, llena tu boca de bendición. El mejor remedio contra la crítica es la alabanza. Habla bien. Resalta lo positivo. Bendice a los demás. Edifica con tus palabras. Recuerda. De la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, 45.
Si en tu boca hay bendición, es porque en tu corazón hay paz. Y si en tu boca hay juicio, es porque en tu corazón hay orgullo. Llénate de Dios, y tus palabras cambiarán. Hoy es el día de romper con este pecado. Hoy es el día de comenzar de nuevo. Dios te da la gracia. La Iglesia te da los medios. Y tu decisión abre el camino. No sigas siendo esclavo de las palabras. No permitas que tu lengua sea instrumento del enemigo. Hoy elige bendecir, edificar, amar y confesar. Y tu alma encontrará la libertad. Hemos hablado mucho hoy. Y quizás, mientras me escuchabas, tu corazón se ha ido inquietando. Quizás te has dado cuenta que este pecado no es ajeno a ti. Que no es algo lejano, ni raro. Que, tal vez, sin querer, sin darte cuenta, tú también has caído en él. Déjame decirte algo. No estás solo. No eres el único. Todos, de una forma u otra, hemos caído en este pecado de la murmuración, del juicio, de la crítica. Porque es sutil, es cotidiano, es humano. Pero también, es profundamente destructivo, y eternamente peligroso. Hoy, el Señor no te habla para condenarte. Hoy, te habla para despertarte. Hoy, te revela lo que muchos han olvidado. Hoy, te muestra ese pecado común, y tan olvidado en confesión. No para avergonzarte, sino para liberarte. ¿Cuántas almas llegan al juicio final, y descubren, con horror, que no fueron grandes crímenes los que las alejaron de Dios, sino pequeñas palabras? Palabras dichas sin amor, sin caridad, sin compasión. Palabras que mancharon el alma, que destruyeron reputaciones, que sembraron división. Palabras que, quizás, nunca se confesaron. Pero tú, hoy tienes la oportunidad. Hoy, el cielo te da la gracia. Hoy, Dios te extiende la mano. Hoy, la Iglesia te ofrece el sacramento de la confesión. Para que limpies tu alma. Para que sanes tus heridas. Para que rompas las cadenas invisibles. Para que, de una vez por todas, dejes atrás este veneno, y empieces a vivir en la libertad de los hijos de Dios. No te engañes. No lo minimices. No lo justifiques. El pecado de la murmuración, por pequeño que parezca, puede costarte la salvación. Pero el amor de Dios, la misericordia de Cristo, el perdón de la Iglesia, pueden devolverte la paz. Hoy te invito, como pastor de la Iglesia, como hermano en la fe, como servidor de Cristo, a que examines tu conciencia, a que reconozcas con humildad lo que debes confesar, a que no postergues más tu encuentro con la misericordia de Dios. Confiesa tu pecado, limpia tu alma, y deja que tus palabras, a partir de hoy, solo edifiquen, solo bendigan, solo sanen. Porque, como dice la Escritura, el que guarda su lengua, guarda su alma. Proverbios 21, 23. Que así sea. Y que el Señor, en su infinita misericordia, te conceda hoy la gracia de romper con este pecado y caminar en la paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.